Se dijo que don Sergio Fuentes había despojado a la madre, ¿no? De 90 años, ¿no? A la señora María Carmen. Y que esto es un tema del pueblo. Ahora, yo aquí te traigo el certificado de libertad de gravámenes para que quede aquí contigo, si tú lo quieres publicar, etcétera, a donde establece claramente que el propietario desde el año 2003 es Sergio Fuentes Corella. ¿2003? 2003. Y voy a hacer una historia rapidísima. María Carmen lo adquiere en el 2001. Luego María Carmen los adquiere de unas señoras que se llama María Esperanza Ochoa Cortés y Margarita Santa María Carrillo. Y ellas lo adquieren por herencia en el año de 1984, por herencia de una señora que se llamó María Santa Madre López Solís, que ella lo adquiere en 1965 por una venta que le hace una señora que se llama María Natalia, se me escapa ahorita el nombre, Mora de Álvarez. Y ella lo adquiere por herencia de un señor, porque hace poco fue al despacho una señora que me dijo, oiga, es que yo soy bisnieta del señor Irineo Pedro Álvarez, ¿no? Que era el dueño del terreno. Le digo, bueno, pues discúlpame, la primera vez que escucho esto, ¿no? Yo conozco este asunto, lo hemos colitigado el licenciado Calderón y su servidor. El licenciado Calderón es el abogado de la señora María Carmen. Entonces, pues, nunca había escuchado de tu bisabuelo, ¿no? Me dice, no, es que mi abuelo. Entonces ya resultó que el bisabuelo, le hereda a la segunda esposa, que es la señora María Natalia. Y la señora María Natalia se lo vende a la señora María del Carmen López Solís. Y después de ahí se va a otra persona, y al finales del siglo XIX, principios del XX, se saca un permiso para fraccionar un rancho que se llama Rancho San José de Buenavista. O sea, quiere decir que lo que hemos investigado desde principios del siglo, desde finales del siglo XIX, principios del XX al día de hoy es propiedad privada. Resulta ser que decían, es que se despojó a la madre, ¿no? Y escuché que una señora dijo, es que yo iba y recolectaba una frutita, no sé, algo así por el estilo. No, la verdad no lo tengo mucho en mente. Entonces, por eso está aquí el licenciado Calderón, para que vea que nunca se le despojó a la madre. Ahí está el certificado de libertad de gravámenes y la madre sigue formando parte del proyecto. Vale. Ahora bien, una cosa muy importante, si me permite, es que la madre, como una señora mayor, le estoy hablando hace 23 años, pues no era tan grande, ¿no? Entonces, resulta ser que hace 23 años era más joven que el licenciado Calderón. El licenciado Calderón está en plenas facultades mentales. Entonces, como es una señora, dejó vivir a una persona que nosotros lo ubicamos como el gordo, Raúl Guadarrama. De repente ese señor, Raúl Guadarrama, y estoy diciendo el nombre porque es cierto, es un expediente y no es ilegal que yo difunda el nombre. ¿Qué hizo Raúl Guadarrama? Falsificó la firma de la señora María Carmen y demandó a María Carmen que le había donado parte del terreno, la casa donde él habitaba, cuando Carmen lo había dejado de vivir gratis, porque no tenía dónde vivir. Y entonces, ¿qué pasó? Demanda a Carmen, el licenciado Calderón, con perdón, él lleva el juicio, lo pierde, porque pues exhibieron que había un contrato de donación, no sé, a lo mejor le pidió la firma a Carmen para que le firmara pues, lo de la luz, algo por el estilo, y con eso se resolvió, y Carmen perdió 600 metros del terreno. Pero como ya lo había vendido a Sergio en el 2003, y esto fue en el 2007, yo, como abogado de Sergio, demandé a Raúl Guadarrama un juicio reivindicatorio y fui y lo lancé. ¿Me explicó? Entonces vean la vulnerabilidad que tenía la madre. Buena persona, pues era muy fácil. Pero ahí no paró, porque hubo otro señor que se llama Eduardo Jaime Mora, que no sé con qué artificios se la llevaron a Querétaro a firmarle un reconocimiento de adeudo ante un notario en Querétaro. Y la madre lo firmó. Y luego demandó a la madre. Yo de mi bolsillo tuve que pagar 4 millones de pesos y aquí está el licenciado Calderón. Entonces, a partir de ese tema de Raúl Guadarrama y del tema de Jaime Mora, se optó por ponerle una familia que la cuidara, que tuviera, y con perdón de la expresión, pues que protegiera el terreno,
porque se podían meter, es muy fácil, y segundo, que protegieran a la madre. Y eso no lo hice yo, fue con autorización de su sobrino, porque tiene su sobrino, el señor Esquivel, que por cierto, porque una vez se difundió que la secuestraron, etcétera, etcétera, el señor Esquivel, como ya María Carmen ya era una señora mayor, que pues dependía de muchos cuidados, Ezequiel se la llevó a vivir a Morelia. Pero todos esos juicios ya se cancelaron. Al día de hoy solamente, por eso le reitero, el licenciado Calderón lleva defendiendo a María Carmen y yo litigando este asunto pues más de 20 años. Por eso los conocemos a la perfección. Ahora, lo último que aparece en el registro público de la propiedad es una hipoteca, a donde los acreedores hipotecarios es el licenciado Calderón, María Carmen, su servidor, y el deudor hipotecario es Sergio Fuentes. ¿Por qué? Porque después del convenio, porque de repente, con perdón suyo, aparecieron unas personas que dijeron que eran dueñas del terreno. De verdad. Y con perdón de la forma que lo voy a decir, es más, no lo voy a decir de esa forma, las señoras eran muy agresivas, se peleaban con los jueces, insultaban a los jueces, los denostaban. ¿Los que aseguraban ser dueños? Sí, unas señoras, con perdón de la expresión, yo creo que afectadas de sus facultades mentales. Hasta que pues las demandamos, demostramos que su documento era apócrifo, etcétera, etcétera, y entonces declaró que era nulo su documento y que la escritura de María Carmen era la correcta, no la que ellos argumentaban. La señora Gobé demandó a María Carmen, que ella era la propietaria del inmueble, ella. Y entonces, ¿qué pasó? Resultó ser que pues defendimos a María Carmen. Ese juicio se tardó como 6 años en defender ese juicio de que le querían quitar la propiedad a María Carmen y por lo tanto a Sergio. Por ser la escritura, yo soy la propietaria y no Carmen. Y entonces, si no es Carmen, entonces la escritura de Sergio tampoco es válida. ¿Me explico lo que trato de decir? Entonces, ¿qué pasó? Resultó ser que ya se ventiló el asunto y entonces, ¿qué hicimos? El licenciado Calderón, su servidor, Sergio Fuentes y María Carmen, hicimos un convenio. En ese convenio, ¿qué dijimos? Bueno, a ver, Sergio le debe a María Carmen, a Calderón y a mí tal cantidad de dinero, ¿vale? Punto. Hicimos un convenio particular. Luego ese convenio lo llevamos ante un notario. Lo presentamos, hicimos un juicio, hicimos un convenio judicial. Y en el convenio judicial, ¿qué se hizo? Para reconocer que Sergio, como ya estaba saneado el terreno por el tema del embargo de Jaime Mora, por el tema del señor Raúl Guadarrama, por el tema de la señora Gobea y la otra señora que sustentaban como que eran las dueñas, no María Carmen. Entonces, ¿qué hicimos? Ya Sergio lo tiene saneado, pues ahora que nos pague lo que nos tiene que pagar a cada uno. Actualmente está vulnerable quien vendió este predio. En esta conversación que tenemos con las autoridades de allá del pueblo, pues narran cómo ella aseguraba que pues no estaba muy bien enterada de lo que estaba pasando en el predio, de los árboles, de los manzanos. Usted, ¿qué ha hablado con su cliente? En general, ¿cuál es la idea que se queda ella de todo el tema? No, bueno, todo está de acuerdo también, y más a partir del convenio que realizamos, donde ella se le estaba tomando en cuenta para el dinero que se le iba a pagar. Y sabe perfectamente que ella, toda esta situación, ¿no? O sea, yo creo que también eran malos entendidos esta parte del pueblo y de la gente que la rodeaba a veces, porque a veces la llegaban a abordar ahí en la calle y le preguntaban, qué sé yo no andaba todo el día con ella, pero siempre la andaban ahí hostigando, ¿no? Se ha dicho que hay una gentrificación ahí en la zona, que nosotros estamos siendo cauce para ellos. Aquí en este planito, que es una poligonal que hace la CONAM, que nos entregó la CONAM, se puede ver claramente que hay infinidad de casas que están construidas sobre la poligonal de Fuentes Brotantes por el Parque Nacional. Nosotros, el terreno, solamente colinda con el parque con 13 metros. Y por eso nosotros hemos soltado a la CONAM y a través de SEDEMA la autorización para podernos remitir, porque no vamos a hacer ninguna construcción en Fuentes Brotantes. El terreno no está en Fuentes Brotantes, no está en el Parque Nacional y no vamos a construir nada en el Parque Nacional. Esa es como la primera observación, ¿no? Precisión. ¿En qué dirección está
La obra. Es Camino Viejo a Fuentes Brotantes, número 134. Se le conoce como Fuentes Brotantes, pero es Camino Viejo a Fuentes Brotantes, número 134. Sacamos nuestro uso del suelo. Aquí les voy a dejar los 3 usos de suelos, los anteriores con el anterior decreto, el vigente al día de hoy, y con base en eso entonces se hicieron todos los trámites, con perdón la expresión, se oye como muy simplista trámites, todos los permisos, las licencias, que nos llevaron más de 5 años y medio para poderlos obtener. ¿Son las que ustedes muestran en las lonas afuera de la obra? Es correcto, son los trámites. Yo como abogado, tengo 63 años de edad, me siento honroso de ver este asunto porque nunca he visto a las autoridades tan dignas, porque no ha habido un solo acto de corrupción de ningún tipo, ni en el uso del suelo, ni en la manifestación de impacto ambiental específica. Como nosotros colindamos con 13 metros, con el parque, nosotros tenemos que hacer una manifestación de impacto ambiental específica, en la cual nos requieren que hagamos cerca de 60 permisos para obtenerlos. Entre ellos se hicieron excavaciones arqueológicas, el INE hizo excavaciones arqueológicas para ver si encontraban residuos, etcétera, etcétera. Y lo que ellos hicieron y lo que ellos rescataron, cualquier cosa ellos se lo llevaron, nosotros no tenemos conocimiento de eso, no nos dan una copia del inventario, eso es exclusivamente el INA, ¿no? Entonces, todos los permisos que se hicieron por más de 5 años y medio fueron legales. No hubo un solo acto de corrupción, porque yo he escuchado mucha gente que ha dicho que compramos y que dimos dinero. Absolutamente nunca ha habido un acto de corrupción respecto de esto, ¿no? Por la mía, nos obliga a hacer una figura que se llama impacto social, no una publicitación. Ustedes ven cualquier obra y ponen una lona y dice, voy a hacer 2 casas, 3 departamentos, etcétera. No, porque como es una manifestación de impacto ambiental, tenemos que hacer un impacto social. Y ese impacto social contratamos a la experta, que es la licenciada María de las Nieves García, que tiene una empresa muy poderosa de consultoría de impacto social. Ella hizo contacto con todos los vecinos, hubo mesas, etcétera. Aquí le traigo unos videos sobre eso. Y entonces resulta ser que, si no me recuerdo, en enero del 22 recibo yo un correo, ¿no? Que me citaban en Sedema a las 10 de la noche, ¿no? Pues la verdad yo dije, bueno, pues ya me van a dar la mía o va a haber un acto de corrupción, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces fue el arquitecto Rivas, el licenciado Ulises y su servidor. Llegamos y nos encontramos que la directora nos dice, a ver, mira, quiero que hagan una segunda vuelta del impacto social. ¿Por qué? Quiero que vayan y toquen casa por casa para que escuchar a los vecinos. Porque yo no quiero que después los vecinos se quejen de que no los escuchaste. Y uno dice, qué buena gente. Sí, pero eso representó 400,000 pesos más de honorarios. Y los aceptamos. En lugar de tener un acto de corrupción, nos obligó a hacer una segunda vuelta. En esa segunda vuelta es muy importante porque María Nieves, con su equipo, obtuvo peticiones de los que eran del pueblo o de lo que se ostentaban como un pueblo, ¿vale? Que nos las hicieron por escrito, nos llegaron a nosotros las peticiones y Sedema organizó, aquí está el video, es un video oficial de Sedema. Sedema organizó una reunión entre los habitantes y vecinos de los Copacos, los que se ostentan como gente del pueblo. Estuvo el subdelegado de aquel entonces, un señor Pedro, se me escapan los apellidos del señor Pedro, perdón por eso, y resulta ser que con base en eso hicimos la reunión, les explicamos el proyecto, les explicamos el tema del agua, todo, y con eso aprobó Sedema el impacto social. Ahora resulta que las personas que se ostentan como ahora representantes del pueblo, y reitero mis respetos, porque ellos nos hicieron peticiones para el pueblo, arreglar la capilla, arreglar una imagen, hacer un arco, y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aceptamos eso y además lo hicimos ante un notario para que hubiera fecha cierta y determinada del convenio. Y ese convenio lo tiene la mía, y nosotros tenemos que manifestar cómo vamos en Sedema respecto de ese convenio. Pero resulta ser que se nos empezó a complicar el tema porque los Copacos no querían que hiciéramos el arco, ¿no?
que los copacos es como la organización de particulares que nada tienen que ver con el pueblo. Entonces había como una riña entre ellos. No queremos arco y no queremos que usted los haga. Digo, mire, yo no quiero meterme en problemas con nadie, nosotros nada más queremos hacer una obra. Y resulta ser que en ese momento, ¿qué me sugieren en SEDEMA? A ver, ve y si está registrado el pueblo. Entonces aquí les traigo las contestaciones de la CEPI del instituto, a donde dice, el pueblo de Santa Úrsula no existe. Pero ellos tienen una constancia ahí en su dirección. Por eso sí, claro, pero es de octubre del año pasado. La manifestación es de diciembre del 2023. La manifestación de impacto social. El impacto social se hizo entre el 2021 y 2022, cuando no era pueblo. Ellos obtienen su reconocimiento como pueblo en octubre del año pasado. Entonces, por eso SEDEMA me dijo, haz otra vuelta, pero no podemos hacer la consulta como si fuera pueblo porque no estaba constituido como pueblo. Ellos presentaron una demanda de amparo, reclamando que no los escuchamos. Nosotros ya comparecimos esa demanda de amparo y lo único que estamos argumentando es que en lugar de haber hecho demanda de amparo, ellos tienen que haber ejercido una acción pública y no hacer demanda de amparo. A lo mejor los asesoraron muy mal. Una de las cosas que no fue materia de la charla, pero ha sido muy debatido o muy platicado en algunos foros, el tema del agua. Que por qué se les va a quitar el agua, que si la agua no es suficiente. Nosotros, para empezar a hacer los trámites, hacemos una solicitud de factibilidad al servicio al SACMEX, para que nos diga si nuestra viabilidad de las 57 casas, que nada más vamos a hacer 52, es viable que nos den los servicios de agua y drenaje, y nos dieron nuestra factibilidad de servicios. Entonces quiere decir que así como si usted va y pide una factibilidad de servicio a su casa, pues igual a nosotros no la dieron. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros, se ha dicho que hay un ecocidio, porque hemos tirado muchos árboles. El inventario que hizo SEDEMA, no nosotros, lo hizo SEDEMA, es el mismo inventario en imágenes de Google del año 2000 a la fecha que lo hizo SEDEMA. Hay 157 árboles. SEDEMA nos permitió tirar 47 árboles. De esos 47 árboles se rescataron 13, se cambió el proyecto para no tirar 47 árboles. De esos 47 árboles nosotros, que nada más son 34, tenemos que hacer una restitución. 100 en el inmueble y 180 fuera del inmueble a donde SEDEMA nos lo indique. Ahora bien, como es un terreno verde, resulta ser que tenemos que pagar unos derechos, y eso es muy, muy importante. Tenemos que pagar unos derechos porque vamos a poner concreto en áreas permeables. Entonces el terreno tiene 11.400 metros, solamente se va a construir el 40% de la superficie, se va a dejar el 60% de área libre. Las casas tienen videodigestores. Se hizo una recolección perdón por mi lenguaje malo, soy abogado, para que todo el agua pluvial que caiga en el terreno se pueda capturar para que eso sea un agua de riego. Y el tema del agua. Aquí yo tengo, se lo voy a dejar, una tarjeta informativa, porque resulta ser, parece que lo que voy a decir es ridículo, pero en Fuentes Brotantes es un brote de agua. Y además se acumula agua de toda la zona y llega a Fuentes Brotantes. Y resulta que el exceso del agua de Fuentes Brotantes no se va hasta Insurgentes. Aunque no parezca ridículo, porque eso nos lo indicaron en la CONAM, resulta ser que se va al drenaje. Entonces, aquí este estudio, que se lo presentamos a SEDEMA, se los voy a dejar. En este estudio dice que se desperdician menos de 3,5 millones de litros del agua diarias que se van al drenaje. Ahora bien, ¿nosotros qué le propusimos? La mía nos obliga a hacer compensaciones. ¿Qué son esas compensaciones? Bueno, o te pago derechos o hago una compensación a donde tú me indiques. Entonces, ¿qué le propusimos nosotros a la de Gesampava, que es un área de SEDEMA que está ahí en el bosque de Chapultepec, sus oficinas, por cierto, muy bonitas porque estás dentro de un bosque, ¿no?
Entonces resulta ser que con base en eso les propusimos que con lo que nosotros tenemos que restituir del área permeable, hiciéramos un pozo de absorción para que esos 3,5 millones de litros, un poquito menos dice esta información, se capturen y se vayan a los mantos acuíferos. A nosotros nos dicen que tenemos un consumo de X números de litros por las 52 casas, ¿no? Eso es nada a comparación de lo que se desperdicia en el drenaje. Ese del estacionamiento es un tema muy interesante. Nosotros dentro de los permisos tenemos que hacer un estudio de movilidad y el estudio de movilidad ya no lo autorizaron. Ahora, una de las cosas, cuando se hicieron reuniones en el impacto social con los vecinos, muchos vecinos dijeron que se iba a llenar la calle, porque la calle es un carril que no tiene ni banquetas, con perdón la expresión, no sé si ustedes lo ubiquen, es ida y vuelta, pero no tiene banquetas. De un lado está la barda ¿sí? Y otro lado pues está reducido, caben 2 coches exclusivamente. Entonces, ¿qué nos obligaron a hacer en el estudio de movilidad? Mover la entrada. Nosotros, si ustedes ven, parece una asta bandera, ¿no? Una bandera. Entonces, esta parte, nosotros vamos a tener 6 lugares para que puedan entrar 6 coches en espera de pasar. Está diseñado el proyecto para que no pases con una pluma y te la esté subiendo una persona. Va a haber 2 casetas de vigilancias. De esas 2 casetas de vigilancia, una es para los condóminos, para los residentes, y otra es para las visitas. Por ejemplo, Didi, Uber, etcétera, van a tener una área donde entrar y entonces va a haber 6 coches en esta parte, 6 coches en hilera para que no estén en la parte de afuera y más coches del otro lado para la salida. Entonces, prácticamente el estudio de movilidad nos implica que no vamos a afectar la movilidad de la zona por esta decisión que nos obligaron a que nosotros recorriéramos la caseta de vigilancia.